¿Vale? Vamos a ver algunos de los sistemas. Igual, la recomendación de los sistemas de navegación. Esto es de forma general. Después vamos a entrar al manual de capacitación para verlo más a fondo, más específico. Dentro de los sistemas de navegación tenemos el Air Data Reference System, el ADIRU como tal. El ADIRU es un sistema de referencia inercial. Quedamos que además del GPS, el ADIRU nos va a entregar también posición. Entonces tenemos dos sistemas para posición. Otro sistema de navegación es navegación por BOR. Es una navegación por radioayudas. Sabemos que mandan ondas electromagnéticas y nosotros buscamos el BOR en el avión para poder navegar. Tenemos otro sistema que es el Marker Beacon, que es un radiogonómetro a menor escala que el propio BOR. Tenemos el Instrumental Landing System, que es el sistema de aterrizaje por instrumentos. El equipo medidor de distancias, el DME, el ADF, Automatic Directional Finder System, el radioaltímetro, el Air Traffic Control System, que es el TICAS. Este sistema, el TICAS, es un sistema de anticolisión, un sistema de radar, lo que es el GPWS, pero la versión más avanzada. Tenemos el GPS, el Head-Up Display, que es una pantallita de cristal en los aviones modernos, y el sistema GNSS, y también el Electronic Flyback. El GNSS es el sistema satelital global de navegación. El Electronic Flyback básicamente es la computadora a bordo de la aeronave. Es una computadora para cartas de navegación que va a llevar el piloto. Entonces empezamos con el primero. El sistema de referencia inercial de datos de aire, como su nombre lo dice, va a utilizar los datos del aire, en este caso, los puertos estáticos. Aquí vamos a ver puertos estáticos. Vamos a tener 3 puertos estáticos del lado derecho del avión, 3 puertos estáticos del lado izquierdo. De estos puertos estáticos, lógicamente, valga la redundancia, va a tomar la presión estática. Lógicamente, sabemos que necesitamos la presión estática y la presión total y la presión dinámica. En este caso, pues también vamos a hacer uso de los tubos pitot. Vamos a usar 2 tubos pitot del lado izquierdo y un tubo pitot uno del lado izquierdo y 2 del lado derecho. En otras palabras, el sistema de referencia inercial de datos de aire, el ADIRU, va a integrar las tomas de presión estática, dinámica, total, para generar, en este caso, lecturas en la Primary Flight Display. En este caso, la pantallita que tenemos aquí. ¿Sale? Estas computadoras como tal se llaman ADIRUs. Entonces, pregunta de examen, ¿para qué es el ADIRU? Es un sistema de referencia inercial. Es un sistema de referencia inercial para otorgarnos posición de la aeronave, y en este caso nos auxilia para detectar las tomas de presión a las pantallas Primary Flight Display, el ADIRU. Es un sistema de referencia inercial de datos de aire. Entonces, ¿qué vamos a obtener de los datos de aire? Estos datos van a trabajar con el altímetro, el velocímetro, y vamos a obtener lo que es velocidad. Entonces, la velocidad, al final de cuentas, es una aceleración, y a través de esta inercia va a calcular una nueva posición. ¿Qué aceleración tengo ascendiendo? ¿Qué aceleración tengo descendiendo? ¿Qué aceleración horizontal tengo? Entonces, ahí les va a detectar y lógicamente va a ir calculando una nueva posición. También hace uso del AOA, el sensor de datos de aire. El AOA. El AOA es el sensor de ángulo de ataque. Sensor de ángulo de ataque. AOA.
OA es un sensor de ángulo de ataque. ¿Cuántas computadoras voy a tener? Pues lógicamente voy a manejar una del lado izquierdo, una del lado derecho. Vamos a tener otras dos subcomputadoras que son las ADMs, Air Data Modules. Las Air Data Modules básicamente son las que van a absorber esos datos de presión y después los va a procesar para pasarlos a la computadora que es la DIRU. Salud, salud. Entonces tenemos el Air Data Inertial Reference Unit, que es el ADIRU. Tenemos la ADC, Air Data Computer. Air Data Computer. Es una computadora de datos de aire. Entonces, absorbemos estos datos de aire para obtener lecturas en los instrumentos como el velocímetro, el Primary Flight Display y el altímetro y el Vertical Speed. Una vez que obtenemos esas lecturas, la computadora de la DIRU hace sus cálculos necesarios para generar nuevas posiciones de la aeronave. Este panel que vemos aquí en la esquina superior izquierda es el panel de control de la DIRU. Lo que es la computadora de la DIRU, el Air Data Inertial Reference Unit, es la encargada de procesar esos datos de los ADMs, de los módulos de presión, para poder hacer el cálculo necesario de nuevas posiciones. Pero tú, ¿cómo vas a controlar el sistema? El sistema lo vas a controlar, en este caso, en el panel 5 overheat. Este panelcito pequeñito es el que tenemos en la parte superior, el overheat. Entonces, para calcular posiciones, debes de alinear el sistema. ¿Qué es alinear el sistema? Calcular una posición inicial. Entonces, IRS, el sistema de referencia inercial, hace una alineación, obtiene una posición inicial y a partir de las nuevas posiciones de aceleración vertical, aceleración horizontal, empieza a generar nuevas posiciones. ¿Qué desventaja tiene el IRS? Lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? Ajá. En navegación lo vimos, por ahí vas, pero no. En navegación lo vimos, había una gran desventaja que tenía el IRS, que no se podía operar en... ¿No se acuerdan? No, no, no. El IRS no se puede, no se recomienda utilizarlo porque pierde exactitud en latitudes mayores. Recordemos, latitudes son que estás muy cerca del polo norte o estás muy cerca del polo sur. ¿Vale? Ahí sí no se recomienda porque se pierde esa exactitud. Entonces, no se recomienda el IRS si estás volando muy cerca de los polos porque no tienes mucha exactitud. ¿Vale? El IRS va a manejar también un modo Select Unit. El modo Select Unit es como un sistema de alerta en el cual te va a mencionar cualquier tipo de funcionamiento, si el sistema está alineándose, si el sistema está trabajando con corriente continua, si el sistema le está fallando la corriente continua, que es direct current, que es la corriente continua, o si el sistema está fallando como tal. Entonces, lógicamente dijimos que tengo el sistema izquierdo, el left, y el sistema derecho, que sería el right. Entonces, ¿para qué lo estás ocupando? Para darle mayor precisión al GPS, lo estás ocupando para un sistema de aterrizaje o para la otra función que es Golfo Lima Sierra, que es el glide slot, que es para la senda de planeo. Entonces, el Light Data Inertial Reference Unit, lógicamente debe de reportar al DEU. ¿Se acuerdan qué era el DEU? Lo vimos ayer.
la computadora generadora de gráficos, es la Display Electronic Unit. Entonces, él reporta a la DEU para que en la propia pantalla genere los gráficos necesarios de la nueva posición, ¿vale? En la Primary Flight Display, recordemos que ahí vamos a saber la posición donde nos encontremos, entre otros datos. En consecuencia, también el ADIRU debe de reportar a la Flight Manager Computer para que a su vez nosotros en el teclado de la Flight Manager Computer, que es el CDU, nosotros visualicemos en qué posición nos encontramos. Recordemos, en la Flight Manager Computer yo voy a cargar entre muchas funciones, voy a cargar la ruta que voy a seguir. Entonces, cada punto en la ruta va a especificar una latitud y una longitud que vamos a ir visualizando más adelante. También este propio sistema pues se engarza a nuestro indicador radiomagnético, que es el que nos va a indicar el rumbo que vamos a estar trabajando, y también tiene un switch de transferencia, ¿no? En este caso, en dado caso de que tengamos falla de un DEU o en dado caso que tengamos falla de un ADIRU, ahí podemos seleccionar. A grandes rasgos, ¿qué es lo que me va a ayudar a detectar el Air Data Inertial Reference Unit? Me va a ayudar a detectar un sistema radar de weather, que es de meteorología. Me va a ayudar a que yo tenga una pantalla, tenga datos en la Head-Up Display. La Head-Up Display es, en los aviones modernos, un cristal que prácticamente lleva el capitán enfrente, como el de los aviones de guerra. Entonces, exactamente, los tienen 787 y algunos 777, algunos 737 los llevan, también algunos. Entonces, allí hagan de cuenta que van a ver en ese cristalito lo que es la Primary Flight Display. Lógicamente, como tú lo ves en una pantalla, en un cristal transparente, pues tiene la posibilidad de que también veas lo que es el aeropuerto. Entonces, como los avioncitos de guerra de Top Gun, así parecido, ¿vale? Entonces, el Head-Up Display nos va a generar esos datos. El Flight Data Recording System, recordemos, Flight Data Recording System es el sistema que va a ir guardando los datos para en dado caso de que tengamos un accidente, pues ahí se van a extraer esos datos. También tenemos el Stall Managing Yaw, el Yaw Dumper, que es el control, en este caso, de la propia aeronave, para la vibración, el anti-ski, el auto-brake, también nos genera alertas del GPWS y también nos genera alertas del TICAS. Entonces vamos a ir viendo. El TICAS es un sistema de alerta de colisión, ¿vale? Es Traffic, aquí dice Traffic Alerta and Collision Avoidance System, el TICAS, ¿vale? Entonces, a todas esas máquinas nos engarzamos. Entonces, el ADIRU pues, nos va a generar esa mayor precisión. Es un sistema de referencia inercial. Dentro de la navegación avanzada, que es el sistema ARNAV, es la navegación de área, nos pide que tengamos los sistemas que son de navegación de mayor precisión. Por ejemplo, si tu avión quiere hacer esa navegación avanzada llamada ARNAV, él va a necesitar tener ADIRU, sistema de referencia inercial, necesita tener GPS, necesita tener GLONASS y necesita tener el ADS-B, ¿vale? Entonces, el ADIRU es un sistema de referencia inercial, un sistema que nos otorga una posición, el GPS y el GLONASS también nos entregan posición. Pequeña gran diferencia entre GPS es la versión norteamericana y el GLONASS es la versión mundial, ¿vale? El ADS-B es un sistema de vigilancia de posicionamiento de aeronave. Es Automatic Dependent Surveillance tipo B. En otras palabras, la reglamentación mundial 2020 exige a todas las aerolíneas que deben de tener el sistema ADS-B porque en todo momento las aerolíneas deben de saber cada 5 segundos mínimo dónde está su avión. Entonces, en otras palabras, debe de saber perfectamente en qué latitud y longitud cada 5 segundos. El ADS-B utiliza un sistema comercial que es el llamado sistema de la compañía Collins, que es el sistema OpCenter. El sistema OpCenter genera un enlace de datos de comunicación aviónica ACARS. Hagan de cuenta, el avión genera esa comunicación de enlace de datos llamada ACARS y la manda
para que en su computadora de las aerolíneas, por medio de tu sistema de vigilancia, veas dónde están los aviones en todo momento. Entonces, es un requisito. Si tú quieres estar certificado ARNAV en navegación de área, necesitas todos estos instrumentos de navegación. Pues ahorita nada más estamos viendo el ADIRU, Sistema de Referencia Inercial. Hay que entrar un poquito a GPS, GLONASS y Sistema IDSB. Y también la propia certificación ARNAV. ¿Vale? Si nos vamos ya a la navegación, pues otro sistema de navegación es navegación por BOR. Yo les había platicado en clases pasadas, si tú vas volando y vas a aterrizar en un aeropuerto, puedes aterrizar de diferentes formas, con diferentes instrumentos. Puedes hacer un aterrizaje ARNAV, puedes hacer un aterrizaje por BOR, puedes hacer un aterrizaje por, ¿qué otros sistemas hay? ADF. Entonces, tú puedes seleccionar la forma que quieres aterrizar. Lógicamente, también para cada uno de esos aterrizajes, tú vas a hacer uso de cartas. Entonces, esas cartas las puedes encontrar, en este caso, en las publicaciones, en el PIA, o las puedes encontrar en lo que es en el Jepsen. Entonces, si nos vamos rápidamente al Internet y buscamos lo que es las cartas que están para el público, pues nos vamos al Sky Vector. Ahí vamos a encontrar todas las cartas norteamericanas que son gratis. Nada más hay que aprendernos los acrónimos de los aeropuertos. Por ejemplo, de Nueva York, ¿no? KJFK. Ahí le doy Enter. Y aquí, en donde dice el aeropuerto, ahí me van a aparecer todas las cartas que son gratis. Entonces, digamos que yo voy a aterrizar por el sistema de aterrizaje de instrumentos para la pista 04 left. Entonces, agarro esta carta. No, oye, que me autorizaron la 4 derecha por ILS, pues agarro esta carta. Entonces, cada una de esas cartas se obtiene información relevante que te va a servir para poder hacer el aterrizaje. Salud, salud. Aparecen todas las frecuencias, todas las facilidades, los mínimos de los aeropuertos. Entonces, te da el gráfico del propio aeropuerto, te da la senda del planeo, o sea, todos los detalles que utiliza el capitán para poder aterrizar, ahí va a sacar esa carta. Entonces, ustedes pueden sacar estas cartas gratis, van a estar aquí, todas las pistas. Entonces, tú puedes aterrizar por ILS, puedes aterrizar por ARNAV, puedes aterrizar por BOR. ¿Sí? ARNAV, por ejemplo, la 13, ¿no? Ahí está. Entonces, si ustedes ven la pequeña gran diferencia entre el ARNAV, vean, el ARNAV te maneja puntos generales, porque es una navegación más precisa. Lógicamente te da puntos más generales. Pero, por ejemplo, por ILS te lo da como más a detalle, porque no es tan precisa el aterrizaje, el sistema de aterrizaje por instrumentos. Sí tiene su precisión, pero no es tan preciso como el ARNAV. Entonces, cuando prácticamente dicen que un avión está certificado a ARNAV, el controlador puede estar tan confiado que puede dar directos. Supongamos que él va a volar de este punto A al punto D, él puede que se vuele una ruta directa sin hacer escalas al punto 12 o al punto 13. Entonces es, digamos, acortar piernas, ¿no? Como tal. Entonces, el BOR, ¿cómo trabaja? Este sistema sería el de navegación por BOR. Lógicamente, nosotros en el avión pues debemos de tener nuestra antena. Debemos de tener nuestro selector de frecuencia. Entonces, el selector de frecuencia, pues debemos de seleccionar la frecuencia del BOR, debemos de seleccionar la frecuencia del sistema de aterrizaje por instrumentos. Va a utilizar su computadora, en este caso su computadora llamada Marker Beacon. Esta computadora pues es la que va a enlazar estos datos de las frecuencias para que de una forma llegue esa información al DEU, y el DEU pues va a ser el encargado de poner esos gráficos en nuestra pantalla de navegación. Es la Navigation Data, ¿no? Navigation Display. Entonces ahí tú puedes seleccionar, también vas a tener un selector, un switch selector para seleccionar el modo, ya sea el 1 o el 2, dependiendo del sistema que vayas a utilizar. Y vas a hacer uso también del REU. El REU es un Remote Electronics Units.
Entonces, el REU es el que te va a mandar esa alerta a los audífonos del capitán. En este caso, cualquier situación de engarce a ese sistema, pues ahí te va a dar esa alerta. Y lógicamente, pues también necesitas una guía, que es el Radio Magnetic Indicator, el RMI, que es el que te va a decir, ¿sabes qué? El board que tú seleccionaste está hacia ese punto. Entonces, tú te vas a dirigir a ese board que ya seleccionaste con su respectiva frecuencia. Entonces, básicamente, recordemos, las frecuencias pues van a estar en el panel, ¿se acuerdan cuál era? El 8, correcto. En el panel 8 ahí vamos a tener el selector de frecuencias a un costado, ¿sale? Entonces, ahí tenemos el DEU, el selector. Este sería el sistema de BOR, Very High Frequency Omnidirectional Radio. Entonces, recordemos, este es el equipo que lleva el avión. Todo esto lleva el avión. Entonces, por otra parte, tenemos el BOR, que es el que está en tierra. Y el BOR, pues es el radiofaro que va a estar mandando a los 360 grados, lo que es la frecuencia de ese propio BOR. Igual, podemos hacer uso del famoso SCAR Vector, y ahí vas a ver todos los BORes que se encuentran, ¿no? De hecho, ahí seleccioné esta carta y ahí me pone la cercanía, ¿no? Supongamos Nueva York a México, me dibuja la ruta. Entonces, yo puedo ver todos los BORes que hay en México. Todos los que aparecen ahí de circulitos son BORes. Entonces, todos estos BORes. Tenemos el BOR México, la frecuencia del BOR 115.9, la frecuencia de Toluca 114.3, la frecuencia del BOR Pasteje 114.5, el BOR Santa Lucía 116.6 y su identificador, Pasteje es Papa Tango Julieta, Toluca es Tango Lima Charlie, México Metro Eco X-Ray. Entonces ahí tenemos todos los BORs que vamos a identificar para la navegación. Vamos al siguiente, en este caso, este sería BOR. Y vamos a la radiobaliza, marcador de radiobaliza. Recordemos, las radiobalizas, en otras palabras, son los términos que se utilizan para los marcadores. El sistema de aterrizaje por instrumentos va a tener el inning marker, el middle marker y el load marker. Son los que me va a decir, ¿sabes qué? Ya estás en una etapa de aproximación. Entonces, recordemos aquí en la esquinita superior derecha del Primary Flight Display, yo voy a ver estas luces, All Marker, Middle Marker, In Marker y Functional Test. Es una de prueba, ¿no? Entonces, estas lucecitas te van a ir diciendo en qué punto estás del marcador. Recordemos, la función de los marcadores es generar esa senda de planeo, esa pendiente, ¿sale? Él te va a decir, vas muy arriba o vas muy abajo del Primary Flight Display. Lógicamente, estos marcadores se deben de enlazar al marker beacon, que es del BOR, para que a su vez él mande la señal al DEU. Y el DEU proporciona ese gráfico, que lo vamos a ver como un marker, middle marker, inner marker o una functional test. También te va a generar una indicación con el REU audible. Te va a decir, te va a mandar la indicación de que ya tengas un marker, middle marker o un marker. Entonces, pregunta de examen, ¿para qué es el DEU? ¿Para qué es el REU? ¿Para qué es el marker beacon? Marker beacon, en otras palabras, es la computadora del BOR. ¿Vale? Entonces, cada sistema va a tener su computadora. Marker beacon es computadora de BOR. El DEU, pues es el encargado de poner los gráficos en las pantallas. El REU es el que nos va a otorgar esa señal audible de los propios sistemas. Entonces, este sería el que utilizaríamos para el sistema de aterrizaje por instrumentos, el ILS. Lógicamente, también el marker beacon nos va a entregar esa información al HUD. El HUD es el Head-Up Display, es la pantalla de cristal. Y también nos va a mandar información al Director Fly. El Fly Director es la computadora del director de vuelo. Entonces, él también genera esa interfase para estos otros dos sistemas. ¿Vale?
Entonces, vean qué tan importante es las DEUs. Prácticamente, si las DEUs dejan de funcionar, pues te vas a quedar sin pantallas. Si en su momento te dijeran, ¿sabes qué? Me falló el marker beacon. Si te falla el marker beacon, pues prácticamente no vas a tener enlace para linear marker o marker leader marker. Entonces, son elementos esenciales para la propia operación. ¿Perdón? Pues no, De hecho, es muy improbable más bien que te fallen esos. De hecho, yo nunca he visto que falle un marker beacon ni una FMC. Al principio, por ejemplo, allá por el 2002, sí llegué a escuchar 767 que les llegaba a fallar la Flight Manager Computer. Y los pilotos se aventaron vuelos de Tijuana a Japón seleccionando frecuencia a frecuencia, que les fallaba la Flight Manager Computer, ¿no? Llegaban con el dedo hinchado de tanto ir seleccionando las frecuencias, ¿no? Entonces, actualmente ya no, es muy poco probable que lleguen a fallar. Entonces, el sistema de aterrizaje por instrumentos, voy a tener mi senda de planeo, los marcadores me van a ayudar para esa senda de planeo. Lógicamente, esta información se debe de recibir de muchos otros sistemas, del GPS, también la tenemos que mandar a la Flight Manager Computer, al Flight Data Recording System, al Head-Up Display, a los REUs. Entonces, esta información se procesa y se van a las pantallas por medio de los DEUs. Los DEUs reciben la información, te lo mandan la información a las Primary Flight Display, a la Navigation Data, pero también los receptores de señal mandan esa información al analógico, al sistema analógico. Entonces, aparte de tener mis dos pantallas, yo también tengo mi sistema normal. Es una pantallita analógica. Entonces, lógicamente también este sistema debe de funcionar con la selección de frecuencias. Si yo voy a aterrizar por medio de un aterrizaje por instrumentos, debes de seleccionar la frecuencia, en este caso del bord respectivo del aeropuerto donde voy a aterrizar y el sistema de aterrizaje por instrumentos. Igual, si yo me regreso a la carta de Nueva York, selecciono un aterrizaje por bord, no por ILS. Entonces yo aquí agarro la carta de ILS de la 04 derecha. Entonces ahí me deben aparecer las frecuencias. De hecho, aquí yo tengo la frecuencia del localizador, 109.5. Tengo información del propio aeropuerto, la elevación del aeropuerto. Tengo algunas otras frecuencias, la frecuencia de torre, la frecuencia de aproximación, la frecuencia de látiz, frecuencia de coordinación en tierra, frecuencia del clearance, frecuencia del CPDLC. El CPDLC es Controller Pilot Data Link, es la computadora de datos de enlace de datos automático, pero ese lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas las frecuencias ahí van a aparecer. Aquí, de hecho, si ustedes ven, también hasta nos aparecen en código Morse. Código Morse. Por ejemplo, a los oficiales de operaciones, a mí me tocó todavía en esa época, en 2003, que me enseñaron el código Morse. Actualmente ya no nos enseñan, pero también es importante el código Morse. Entonces, así es como trabajaría el enlace de datos del sistema de aterrizaje con instrumentos, lógicamente con sus marcadores. Por otra parte, pues también tenemos el equipo medidor de distancia. El avión debe de tener su antenita y lógicamente también debemos de tener nuestra estación en tierra, la que va a mandar la frecuencia. Entonces, este dispositivo debe seleccionar la frecuencia hacia el bord, donde yo voy a navegar. En este caso, normalmente estas antenas están en los bordes. Entonces, yo voy a navegar. Estos datos van a ir a la Flight Manager Computer. También deben de ir a la DEU, que es a la Display Electronic Unit, para que se visualicen en las respectivas pantallas. Esta computadora del equipo medidor de distancia se llama DM Interrogator, ¿sale? Vamos a tener dos computadoras. Estas computadoras se enlazan también al Flight Data Recording System, al Director Flight Compute System, al Head-Up Display. A su vez también nos genera un enlace al REU para generar esas alertas audibles. O sea, a grandes rasgos serían las pantallas. Y este es del ADF. El ADF pues también tiene su respectiva antena de ADF, su selector de frecuencia del ADF,
su computadora, su receptor ADF, su computadora respectiva, que hace una interfase de datos a la DEU, al REU, para que a su vez nos den esa pantalla de navegación de forma de pantalla y de forma análoga a través de un instrumento. Entonces, básicamente esos serían los componentes. El sistema de radioaltímetro, entonces ahí sí mencionamos que había una pequeña gran diferencia entre la altitud, que es lo que marca el instrumento, con el radioaltímetro. El radioaltímetro básicamente es una señal que choca al piso, regresa y calcula inmediatamente la distancia que hay al terreno, ¿no? Próxima. Entonces el radioaltímetro, pues ahí nos lo va a marcar, aquí lo tenemos. En este ejemplo es 2480 de radioaltímetro. Y veamos que el altímetro nos marca 2500. Entonces el terreno está más próximo de lo que realmente está, ¿no? Entonces, lógicamente tenemos también nuestros transmisores. Estos transmisores se enlazan a su computadora respectiva, que es el transductor, el transceiver radioaltímetro. Manda la señal al DEO para que a su vez nos ponga los gráficos. También vamos a hacer uso del EFIS. Entonces, yo en el EFIS selecciono qué información quiero ver, en qué pantallas respectivas. El EFIS manda esa información al DEU para que yo vea en el DEU respectivo que yo ya seleccioné. Entonces voy a manejar, en este caso, la computadora del transceiver. Va a ser un enlace a todos los otros sistemas, que es el TICAS, DFC, Flight Data Recordings, al Head of Display, al GPWS y al sistema de radar. Entonces, estos serían los elementos del radioaltímetro. Y este ya sería un sistema de comunicación para torre de control. Entonces, tenemos nuestras respectivas antenas, nuestra antena de ATC, nuestro sistema de enlace coaxial. Este enlace, pues, lógicamente, trabaja con su respectiva computadora. ¿Qué es un transponder? Un transponder es aquel elemento que va a generar la frecuencia para que sea detectado por torre de control. ¿A qué me refiero? Él va a mandar, ¿sabes qué? Yo soy el Aeroméxico 001 y voy volando a una velocidad de tanto y voy a una altitud de tanto. Esa información, el transponder va a mandar esa información para que los radares de control de tránsito aéreo lo identifiquen. Lógicamente, estos radares van a otorgar esa visualización y también van a generar un enlace al TICAS. Entonces, el TICAS, ¿qué es el TICAS? Es Traffic Collision Alerting System, es el sistema de alerta de colisión. Si yo estoy cerca de otro avión, ahí me va a generar esa alerta. Abusado, abusado, ya tienes un avión enfrente de ti. Entonces, entrar en conflicto con otro avión se llama tener una resolución. ¿Vale? Entonces, lógicamente, esta computadora, el transponder, manda enlace a la computadora del TICAS. Entonces, el TICAS, pues, me da esa alerta audible. También el transponder se enlaza a la DIRU. Entonces, oye, yo le voy a mandar información a torre de control, pero también torre de control quiere saber en qué posición está. Entonces, el ADIRU genera ese dato de posición para que le llegue por medio del transponder a torre de control. Entonces, un transponder es identificar el avión en un radar de tráfico aéreo. Este sería del ATC. Ahora, si nos vamos a conocer el TICAS, que ya lo comentamos, el sistema de alerta de tráfico y previsión de colisiones es el TICAS, el Traffic Collision Alerting System. Lógicamente, el TICAS tiene su computadora. El TICAS se enlaza al transponder. Entonces, esa información se va a trabajar para evitar colisiones. Tiene su respectiva frecuencia, en este caso. También el TICAS se enlaza a otros sistemas como el GPWS, el radioaltímetro, los ADIRUS, al sistema de radar, al sistema de aterrizaje. Tiene su respectiva antena, que es la antena TICAS.
Y nosotros vamos a controlar esa información por medio del EFIS y la vamos a visualizar por medio del DEU. Y vamos a tener alertas audibles con los REUs. ¿Vale? Entonces, si ven, uno hace uso de varias computadoras. Y el último, que es el famoso sistema de radar, conocido como esta antenita de weather radar, básicamente va en la nariz del avión. Es la nariz de payaso del avión, ¿no? Ahí va enfrentito, el radomo, el famoso radomo, así lo conocen. Entonces, esta antenita de radar nos va a generar estos gráficos en el Navigation Data. ¿Cómo lo genera? Pues lógicamente con su computadora, ¿sí? Con el Weather Radar Transceiver. Entonces, esta computadora genera estos gráficos, los manda al DEU y el DEU proporciona esa imagen en el Navigation Data. Nosotros también podemos controlar con el EFIS esa información para las respectivas pantallas y también vamos a hacer una interfase con el Control Panel para poder controlar esa información. Lógicamente, si yo tengo un sistema muy crítico de meteorología, pues debo de tener esa señal audible que se va a producir por medio del EGPWS, que es el sistema de alerta de proximidad al terreno. Entonces, recordemos, el GPWS es el Ground Proximity Warning System. Realmente no solamente se dedica a alertarte que estás cerca del terreno, te va a alertar de todas las situaciones que te tenga que alertar. Entonces es el que va a estar activando el sonido para que tú despiertes y hagas algo, ¿no? O sea, wind shear, terrain, pull up, te va a estar gritando ahí las diferentes alertas. Entonces, el GPWS va a generar esas alertas audibles en dado caso de que tengamos un sistema crítico de weather. ¿Vale? Pues hasta ahí le dejamos con los sistemas de navegación. Sí, de hecho ya, ahí acabo de tener la clase.